La pandemia del 2020 reinventó la educación de presencial a virtual. Las salas de clase se convirtieron en salas virtuales donde los estudiantes, a través de monitores, se conectan desde cualquier espacio donde se pueda acceder a la Internet. Sin lugar a duda, aunque algunas universidades ya implementaban esta metodología de aprendizaje semipresencial, como la Corporación Universitaria Uniminuto, algunas otras no manejaban esta modalidad, una transición a la virtualidad que todas las universidades tuvieron que dar para adaptarse a los cambios de la actualidad, generando algunos retos para los estudiantes al momento de recibir sus clases. Por esto, es importante saber el panorama actual de la educación en Colombia con la opinión crítica de docentes y especialistas de la educación universitaria. Lo que nosotros estamos haciendo es educación remota. Nosotros no estamos haciendo educación virtual. Utilizamos algunas tecnologías y algunas herramientas que también se usan en lo virtual, pero eso no significa que hagamos educación virtual. La educación virtual tiene unas dinámicas muy distintas y unos procesos de preparación un poco más extensos y complejos. Con la contingencia, nosotros tenemos que pasar a hacer educación remota, utilizar algunas herramientas que utiliza lo virtual, pero eso no nos convierte en educación virtual. Simplemente hacemos educación remota porque a veces ese concepto se confunde y no es lo mismo. Lo segundo es esto. Cuando el profesor está en el salón de clase, por ejemplo, tiene la posibilidad, mientras imparte su clase, de caminar, de moverse de un lado a otro, de hacer algún dibujo en el pizarrón, en fin. El solo hecho de caminar hace que los estudiantes tengan que girar su cuello. Y el solo hecho de que el estudiante tenga que girar su cuello para seguir al profesor en la clase permite que el estudiante se concentre. Esa es solo una cuestión elemental para ejemplificar los cambios que suceden en la manera de enseñar cuando pasamos de lo presencial a lo remoto. En la educación remota no hay movimiento. La educación virtual es fundamental. La pandemia lo que hizo fue acelerar un proceso del cual ya veníamos en muchas universidades, especialmente Uniminuto, con su formato de educación a distancia con una modalidad presencial semanal. Sin embargo, esto de la pandemia, esta grave situación de salud, lo que hizo fue que aceleró un proceso que sin duda alguna la educación tenía que dar, el trabajo tenía que dar, las relaciones se tenían que dar. Y contando con todo este ecosistema digital del cual hoy gozamos, era necesario que se diera educación virtual. Para mí es un avance, es positivo. Obviamente exige más a los estudiantes, a los docentes, a la comunidad, tener recursos técnicos, pero la educación virtual llegó para quedarse. Las desventajas, sin duda alguna, tienen que ver con la falta de conexión. En Colombia, más del 50% del país, especialmente el rural, no tiene conexión a internet. Eso corta las posibilidades de muchas personas que están en las veredas, en los campos, en zonas aisladas, de no poder acceder a esta educación, y por eso todavía muchos reclaman la educación presencial. Segundo, la falta de formación. Para tener una educación virtual de calidad hay que formarse, tanto los estudiantes como nosotros, los educadores, en las nuevas herramientas, en las nuevas modalidades, en los nuevos recursos y en la nueva metodología que exige una formación virtual que no es la misma que la presencial. Y tercero, hay un síntoma de pereza que hay que vencer allí, una dificultad de tranquilidad frente a la educación virtual, donde hace falta una mayor participación, motivación y hay una mayor actividad por parte de docentes y de educadores, una mayor interacción que permita fortalecerla. Nosotros que no estamos adaptados debemos dar el salto para poder, digamos, adaptarnos a esa posmodernidad. La ventaja es que usted puede hablar de todos los contenidos, preparar bien, digamos, el contenido y presentarlo de las mejores maneras posibles. Es una gran ventaja, un plus, porque usted puede universalizar el contenido. Yo creo que lo más difícil es lograr en tiempo real una conexión interactiva en donde el interlocutor, en verdad, digamos,
lo haga sentir a uno que estamos en una relación. La verdad es que me sentí como un niño de 5 años cuando a uno le daban, digamos, como el papel y el cuaderno para empezar a escribir. En verdad estaba uno como arrancando de cero, porque no sabía cómo manejar, por ejemplo, los ordenadores y los comandos.